Vamos a entrar a la palabra de Dios esta mañana, esperando que el Señor bendiga grandemente sus vidas. La sana doctrina. Vamos a ver la segunda parte de esta porción de la palabra de Dios, de esta enseñanza. Y queremos, amados hermanos, tomar como una base bíblica lo que dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y queremos también agregar una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 1, que dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahí está, hermanos, la base bíblica de nuestra enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Las palabras que dijera el apóstol Pablo a estos dos pastores, advirtiéndoles del tiempo futuro que venía para ellos y también para la iglesia en estos tiempos. Debes saber esto, que vendrán días muy, muy peligrosos, porque aprendíamos que el peligro denota, hermanos, decíamos nosotros que se le llama así porque denota mucho engaño, ¿verdad? Denota también mucho daño. Bendito sea el nombre de nuestro Dios en este tiempo. Y estamos llevando la enseñanza de la sana doctrina porque hemos hablado de la parte negativa, que es los espíritus engañadores, que se refiere a todos los hombres que van a ser usados en este último tiempo para torcer las escrituras, para cambiar la palabra de Dios, así como Satanás desde el principio ha querido tergiversar la palabra de Dios. También hemos visto la parte de las doctrinas de demonios, que son estas enseñanzas, hermanos, que Satanás procura, ¿verdad?, torcer para que muchas almas sean engañadas. Pero el Señor dejó, hermanos, las salidas a todos estos detalles, ya que habla acerca de no solamente nosotros amar la sana doctrina, sino que también debemos hablar de ella, bendito sea el nombre de Dios, y tenemos que defenderla también. Eso es algo que la palabra de Dios nos dice. Así que en este versículo que tomamos hoy agregado, Pablo le dice a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Bendito sea el Señor. Esta orden, bendito sea el nombre del Señor, es muy importante porque esto va a hacer la diferencia en las iglesias. No es lo mismo hablar la sana doctrina que hablar una doctrina errada, que hablar una doctrina de demonio. Bendito sea el nombre de Dios, porque el pueblo va a comportarse de acuerdo a lo que escucha. Bendito sea el nombre de Dios. Así que la doctrina es muy importante. La fe de los creyentes se basa en las enseñanzas de Cristo, y por lo tanto si nosotros las torcemos o permitimos, hermanos, que sean cambiadas, el pueblo, bendito sea el nombre de Dios, escuchará algo diverso y por lo tanto actuará de manera diferente. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús, ¿verdad?, Él principalmente, el mensaje de los creyentes se basa en que Cristo murió por nosotros. Ese es el centro del mensaje, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto lo dice Primera de Corintios capítulo 15 versos 3 y 4.
¿Por qué es importante, hermanos, recordar esto? Porque ahí se centra el mensaje del Evangelio, que el Señor Jesús murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y todo esto, dice la Biblia, conforme a las Escrituras. Esto, hermanos, es algo incuestionable, o sea, no podemos cuestionar esto. Y también es importante porque ahí radica la fe de los creyentes, en que tenemos a un Dios que pasó por todo este proceso en la tierra, ¿verdad? De ser un hombre en carne, pero que murió por nuestros pecados, dice la Biblia. Pero al morir no se quedó en la tumba. Él, dice la palabra de Dios, y hay diversas formas de demostrar a través de la palabra de Dios que este Cristo resucitó. Y por lo tanto, ahí se centra el mensaje del creyente o del Evangelio, porque nosotros servimos a un Cristo vivo, un Dios que está vivo. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo tanto, todo lo que hacemos tiene un propósito para nosotros. Nosotros oramos y sabemos que hay un Dios que nos escucha. Nosotros hablamos de un Dios que va a responder a esa palabra de la cual predicamos, porque el Dios del cual hablamos está vivo. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo tanto, cambiar el mensaje o cambiar esa base de la fe hace que cambiemos también a Cristo por algo diferente. Se lo digo porque hay doctrinas que le enseñan a las personas que Cristo no resucitó. Bendito sea el nombre de Dios. Algo otros enseñan que es más, Cristo ni nació, pues, que no fue un hombre. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, cuando nosotros torcemos esas cosas, es cuando entra el peligro de nosotros dañar no solo la verdad, dañar las enseñanzas que están dadas en la palabra de Dios para la iglesia. Muchos creen que Jesús fue robado su cuerpo del sepulcro, que eso también Satanás se encargó, ¿verdad?, de difamar estas verdades. Bendito sea el Señor. Se encargó de querer mostrarle a la gente de ese tiempo de que los discípulos habían escondido el cuerpo, y algunas personas no creen en el tema de la resurrección. ¿Por qué? Porque consideran que era algo que no podía suceder, que alguien pudiera morir y alguien pudiera levantarse de la tumba. Y sí, nadie lo puede hacer por sí mismo, pero bueno, a Dios le plació a hacer esto con su Hijo. Por lo tanto, las Escrituras lo llama a Él, ¿verdad?, el Dios, hermanos, al cual se le ha concedido toda potestad ahora, tanto en el cielo como en la tierra. No solo de llamarse Hijo de Dios, sino que ser, hermanos, el Dios que vino a pagar por precio, hermanos, de muerte, de sangre, los pecados de todos nosotros. Y resta de la fe que usted y yo pongamos en esta verdad para, hermanos, creer que nosotros servimos a un Cristo vivo, a un Cristo que está vivo y tiene poder. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, estos temas de la muerte, de la sepultura, de la resurrección de Cristo, nosotros la creemos porque la palabra de Dios nos dice, y esa es la fe de la iglesia. Cuando alguien habla contrario a estas cosas, se considera que la persona está hablando una doctrina que procede del infierno, una doctrina de demonio, porque alguien quiere cambiar la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios dice que en el libro de Efesios 1:13, ¿verdad?, que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo tanto, nosotros creemos, dice esa palabra, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante afianzar la fe en la palabra de Dios? Porque si nosotros no creemos la palabra de Dios, vamos a cambiar el destino
de nuestra propia vida. ¿De dónde depende, hermanos, que nos vamos a salvar? Primero, dice Efesios, de escuchar la verdad. Hemos oído la palabra de verdad. Y después dice el evangelio de nuestra salvación. O sea, el evangelio que salva. Bendito sea el nombre de Dios. Basado en esto, hermanos, van a haber cientos de doctrinas diciendo que esta salvación tiene sus que no es tan creíble. Por lo tanto, la gente va a inventar, de ahí tantas sectas, hermanos, que creen que hay que creer en los hombres que ellos levantan, más que creer en Dios, más que creer en Cristo. Entonces, esto, bendito sea el nombre de nuestro Dios, es algo que no parece peligroso así a simple vista, pero que le ha causado un daño terrible a muchísima gente. Porque hay gente que está en religiones o en sectas, hermanos, en donde no se está siguiendo a Cristo, sino a los hombres. Bendito sea el nombre de Dios, donde lo que impone el evangelio de ellos es el orgullo, hermanos, de los hombres, que ellos, hermanos, idealizan o ponen enfrente de esos lugares para poder seguirlos. Por lo tanto, tiene sentido que cuando la gente no da la sana doctrina, cambia el destino eterno de la gente, porque la gente va a seguir las palabras de estos hombres como si fueran verdades. Pero lo que dice Pablo en el libro de los Efesios, que nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, ¿cuál palabra de verdad? La palabra de Cristo. Cuando la Biblia dice que el fundamento ya está puesto y que nosotros vamos a construir bajo el fundamento de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el evangelio fue fundado bajo estas verdades que fueron dichas y predicadas tanto por las enseñanzas de Cristo como por toda la inspiración que Dios le dio a estos hombres para escribir las sagradas escrituras, como dice la misma carta de Timoteo, ¿verdad? Que toda la escritura es una inspiración de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Esto lo dice este mismo capítulo de la segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Hablando de que hay una aprobación de la escritura. Por lo tanto, el que oye la palabra de verdad escuchará el evangelio que le va a salvar. Pero cuando el hombre escucha una palabra que es tergiversada, que es cambiada, que es, como decía la vez pasada, una palabra, bendito sea el nombre de Dios, que la gente tuerce, ahí es donde la gente corre peligro, porque la gente va a actuar de acuerdo a lo que le están enseñando. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo escribe en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 y 14, pero nosotros, dice Pablo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica que debíamos los creyentes dar gracias a Dios, porque usted y yo hemos sido, como dice, muy amados del Señor, porque también hemos sido escogidos desde el principio para ser salvos. Lo que quiere decir es que los creyentes debemos sentirnos extremadamente felices, gozosos y agradecidos, porque Dios nos considerara para salvarnos, nos escogiera para salvarnos,
y que mediante la santificación, que es el hecho de que nos ha apartado para Él, ¿verdad? Lo ha hecho, dice, por medio de el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, usted y yo que creímos en la palabra de verdad, a lo cual dice, os llamó mediante nuestro evangelio. ¿Por qué? Porque lo que sale de la palabra de Dios, aquello que está dicho tal cual como se lee en la Biblia, a eso se le conoce el evangelio de la verdad. ¿Y para qué lo ha hecho? Para que nosotros, ¿verdad?, hayamos alcanzado salvación, y dice también para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea que al final de la vida vamos a poder vivir con el Señor. De ahí, hermanos, es que vamos a comenzar diciéndole por qué es importante la sana doctrina. Porque es importante las doctrinas, las enseñanzas de Cristo, o las enseñanzas que están en la palabra de Dios. Porque dice que el evangelio, hermanos, es un deber sagrado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El evangelio es un deber o un mensaje sagrado del cual no podemos nosotros manipularlo, porque es la comunicación, es el mensaje de Dios con el mundo, con el hombre. Imagínense que el único libro por el medio del cual Dios nos habla es la Biblia. Se pone a pensar usted qué sucedería si nosotros torcemos ese mensaje, si lo manipulamos. Bendito sea el nombre de Dios. Si lo contaminamos, si lo cambiamos. Es como cambiar ese mensaje de Dios, o esa comunión que Dios quiere tener con el mundo, con el hombre. Por lo tanto, a la iglesia del Señor, a los que representamos la iglesia de Cristo, es un deber, hermanos, entregar el mensaje tal como está, no cambiando absolutamente nada. Bendito sea el nombre de Dios. No podemos permitir, hermanos, adulterar las palabras de Cristo, sus enseñanzas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Judas nos dice en el versículo 3 de Judas que se nos hace necesario, bendito sea el nombre de Dios, no solo escribirnos, dice él, sino exhortarlos a que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Lo que quiere decir es que hay un sentido de urgencia para guardar la fe, la que nos ha sido dada mediante la verdad del evangelio que hemos escuchado. Bendito sea el nombre del Señor. Es un sentido, hermanos, de cuidado a aquellos que predicamos la palabra de Dios, pastores, maestros de la enseñanza de la palabra de Dios, predicadores, evangelistas. Toda persona que es levantada por Dios tiene bajo su responsabilidad llevar el mensaje de la palabra de Dios sin cambiarla, sin manipularla, sin torcerla. Bendito sea el nombre de Dios. La doctrina sana es importante, pero es un deber enorme llevársela al mundo tal como es, como debe ser, con la verdad, como decía al principio. Así como el Señor le permitió a nosotros, nos permitió a nosotros que oyésemos la palabra de verdad, el mundo entero debe oír la palabra de verdad. Y esa palabra es la que está escrita en las sagradas escrituras, Bendito sea el nombre del Señor. Dice que nosotros, los creyentes, estamos obligados a comportarnos como es digno de este evangelio. Filipenses 1:27. Solamente dice Pablo que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio.
Lo que quiere decir es que si la verdad llega a nosotros, va a cambiar nuestro comportamiento y ya no nos vamos a comportar como queremos o como la carne pide, sino que nos vamos a comportar de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Los creyentes por eso tienen una conducta diferente a la del mundo, porque la palabra de Dios nos enseña con leyes, mandamientos y estatutos qué es lo que debemos hacer nosotros los creyentes en todo ámbito de la vida. Y Pablo dice ahora, solamente compórtense como es digno del evangelio, o sea, para que no laceremos el evangelio de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Para que no cambiemos nosotros, bendito sea el Señor, estas cosas en ninguna medida, no solo en la predicación, sino que aún también en el testimonio. Y combatan, dice, ardientemente por la fe del evangelio. He ahí una gran responsabilidad de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. Usted que ha recibido a Cristo, usted que creyó la verdad, usted que le sirve al Señor. Ahora nosotros llevamos en nuestra vida esa responsabilidad, porque ya oímos la verdad. Por lo tanto, Dios nos ha provisto salvación. Ahora nos manda a nosotros con una exhortación tremenda: contiendan ardientemente por la fe, o sea, defiendan estas verdades de la palabra de Dios que han sido dadas a los santos, porque contender es defender. Y compórtense, tengan un buen testimonio conforme a lo que dicen las Sagradas Escrituras, ya sea que vaya a verlos, decía Pablo en ese tiempo a los hermanos de Filipo, o que no esté presente. Escuche de vosotros que están firmes en el Espíritu y unidos por la fe del Evangelio. Los creyentes deberíamos comportarnos todos en lo mismo, en el aspecto espiritual, en todas partes del mundo, porque todos recibimos la misma palabra, tenemos el mismo libro, bendito sea el nombre de Dios. Pero el problema es de las doctrinas malas, que estos hombres perversos, como dice la Escritura, tuercen la verdad. Por lo tanto, la gente escucha un mensaje diverso cuando no se le predica la verdad, y la gente se comporta de acuerdo a lo que está escuchando. Alabado sea el nombre de Dios. De ahí que hay una diversidad de cosas en el Evangelio hoy, porque han habido hombres perversos que han cambiado estas verdades, que no han seguido la verdad, no aman la verdad, como decíamos en la primera parte de la sana doctrina, que para predicar la sana doctrina hay que amar la verdad. Ahora hay gente que aman sus vientres, decía la palabra, se aman a sí mismos, por lo tanto no le importa darle un mensaje engañoso a la gente, que vaya adulterado con un poco de verdad, pero lleva adulteración, de engaño, de mentira, para hacerle creer a miles de personas que su conducta o su comportamiento está bien. Contender, hermanos, lleva la idea de luchar incansablemente por algo y si es posible dar todo lo que se tiene. Bendito sea el nombre del Señor. Ya hablamos nosotros que hay una advertencia severa contra todos aquellos que cambian la palabra de Dios, la alteran, aquellos que le quitan o aquellos que le agregan. Lo vimos en la primera parte. En lugar de hacer esto, bendito sea el nombre del Señor, el Señor nos manda a nosotros a que, como dice la palabra del Señor, que retengamos la forma de las sanas palabras que hemos oído en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Que nos manda a nosotros a retener, bendito sea el nombre del Señor, nos manda a retener, es decir, a impedir que
que se elimine las cosas de la palabra de Dios. Nos manda a que nosotros, hermanos, impidamos que la gente esté torciendo las escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Es que retengamos la palabra tal como está, que la conservemos tal como está. Por eso se llama retener las palabras de la sana doctrina. Es como otra advertencia para no adulterar o cambiar o torcer las escrituras. Yo le digo algo a toda esta gente que cambia la doctrina de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Tiene unos problemas serios delante de Dios. En esa advertencia hay amenaza de que el nombre de esta gente va a ser quitada del libro de la vida, que no van a tener parte en el reino de Dios. Eso lo dice Apocalipsis 22, capítulo 18. Hay una advertencia tremenda. Toda esta gente que ha hecho estas nuevas versiones bíblicas, Biblias que han salido con nuevas versiones, hermanos, que han cambiado algunos versículos de la palabra de Dios, que los han quitado de la Biblia, esta gente tendrá un gran problema delante de Dios. Pero nosotros tenemos que saber esto. Por eso yo le aconsejaba en la primera parte, se lo voy a repetir ahora. Nosotros somos responsables de ver hasta la Biblia que cargamos. Bendito sea el nombre de Dios. Parece insignificante la idea, pero es importante, porque nosotros debemos andar una palabra que sea completa, no aquella que esté pedaceada, aquella que le han quitado, aquella que han torcido mucha gente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que le hayan quitado, así leeremos, y esta cosa se va a convertir en un solo problema, porque entonces no vamos a estar nosotros mantenidos en la verdad. Recuérdese que Satanás no es que cambia toda la palabra, cambia el sentido de las cosas. A Eva le dijo, no puedes comer de todos los árboles, cuando Dios le dijo, de todos puedes comer. A veces ese pequeño cambio no parece que sea gran problema, y ese es el error del ser humano, que decimos es una cosa chiquitita, es algo pequeño, es algo insignificante, pero tiene sentido delante de Dios, porque hay una amenaza para cambiar la palabra de Dios y también para aquel que la recibe. Bendito sea el nombre del Señor, porque de acuerdo a eso nos vamos a comportar. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora la gente se inventa la palabra, créame lo que lo hace. La gente ahora quiere que el predicador, el que está evangelizando, le saque de contexto la misma Biblia. ¿A dónde dice la gente, que yo no puedo vestir tal ropa, porque no puedo usar tal cosa? ¿A dónde lo dice? Dice la gente. Porque la gente quiere justificar su propio corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Pero es responsabilidad del predicador, escúcheme bien, dar la palabra tal cual está. ¿Por qué? Porque lo que la gente escuche afectará lo que va a ser después. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es algo que nosotros debemos saber. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que escuchamos. Si una iglesia liberal le dice que usted puede hacer lo que usted quiera, vestir como quiera, hablar como quiera, y no le predican los no de Dios, lo que Él pide, no esto, no lo otro, no esta cosa, entonces le está dando las verdades a medias a la gente, y la gente se va a comportar de acuerdo a eso. Entonces he ahí, hermanos, el peso de la consecuencia grave que tiene cuando no se da las enseñanzas tal como están escritas. Bendito sea el nombre del Señor. En una lista de pecados, hermanos, se encuentra el hecho que nosotros nos rebelemos a la palabra de Dios. O sea, en la lista de pecados hay muchas. Los pecados son demasiados, hermanos. Mentir, matar, adulterar, envidiar, todo eso es malo en la Biblia.
pero también rebelarse contra la palabra de Dios es un pecado. Bendito sea el nombre del Señor. En la gente que se opone a la Sagrada Escritura o a la sana doctrina, también esa parte se enlista como uno de los pecados graves de parte de Dios. Se lo voy a leer para que usted lo comprenda. Primera de Timoteo, el mismo Pablo le escribe al pastor Timoteo, versos 9 y 10, conociendo esto, le dice, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, le dijo. O sea que oponerse a la sana doctrina, escuche bien, no parece que se convierte en uno de los pecados que serán condenados en algún momento en la vida de los hombres. Porque cualquiera puede decir, bueno, yo recibo la palabra, por lo tanto vivimos de acuerdo a ella. Quiere decir que cuando alguien tuerce la palabra, va a vivir de acuerdo a esa acción. Y dice este pasaje bíblico que la ley no es dada para el justo, sino para los que transgreden, a los que desobedecen, a los impíos, y da una lista de personas que cometen grandes errores, pero al final de ese verso dice, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. O sea, oponerse a la Biblia es un delito que será pagado en aquel día. Y muchas veces las personas no tienen idea de esto. Así que lo que nosotros recibimos de la palabra afecta a nuestro comportamiento. Claro que sí. ¿Por qué cree que hay tanto liberalismo en las iglesias hoy en día? Porque no se está dando toda la palabra de Dios completa. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí la gente está enseñando enseñanzas que promueven la desobediencia a Dios. Y por eso se promueve, hermanos, florece aquella gente que en vez de vivir la sana doctrina o las enseñanzas de Cristo, se oponen a esas enseñanzas. Y esto es un problema serio. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que tenemos que tener un sumo cuidado de lo que leemos y de lo que escuchamos. Bendito sea el nombre de Dios. Imagínense el peso que hay sobre el predicador que no habla la verdad, que tuerce la palabra, que inventa la palabra. Por eso es importante, escúcheme bien este otro punto, en la sana doctrina, que nosotros debemos verificar la verdad, porque tenemos un mundo que está lleno de mentiras. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Quiénes se han encargado de esparcir la mentira? Los falsos profetas. Y así lo dijo Cristo, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por lo tanto, le dice a la iglesia, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Bendito sea el Señor. Porque ha entrado tanta mundanalidad, hermanos, en las iglesias. Porque en vez de la iglesia ganarse al mundo para convertirlo a Cristo, lo que ha hecho es que ha dejado entrar toda corriente del mundo a su iglesia. Porque hay demasiados falsos profetas que le dicen a la gente que ciertas cosas, ciertas conductas no son malas, no son pecados. Recuérdese que nosotros en la viña del Señor, bendito sea el nombre de Dios, tenemos enemigos que van a entrar, dice la Biblia, cuando los hombres duermen. Jesús lo dijo, Mateo 13:25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia, si se duerme, el enemigo va a entrar,
bendito sea el nombre de Dios, y va a sembrar cizaña. Y la cizaña, bendito sea el nombre del Señor, es un elemento en los cultivos que daña tremendamente, bendito sea el nombre de nuestro Dios, que daña tremendamente una plantación, bendito sea el nombre del Señor. La cizaña es una planta que crece junto con el trigo, pero que el objetivo es, como dicen, ¿verdad?, dañar el trigo, es dañar la planta, bendito sea el nombre del Señor. La cizaña no es una planta buena. Y la Biblia habla de que en medio de la doctrina sana también pueden entrar hombres a sembrar cizaña. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y Pablo también nos habla de esto. Los apóstoles hablaron de esto. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos escribieron: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. O sea, nos está advirtiendo que va a haber gente que no va a tener compasión para perder al hombre, aunque esté en una iglesia. Si la doctrina es de demonios, si la doctrina está cambiada, si las enseñanzas que le predican son torcidas, entonces, ¿qué es lo que le sucederá a la persona? Es como cuando llega el enemigo a sembrarle cizaña, y es como lo dice el libro de los Hechos, capítulo 20, 29, que después de mi partida, dijo Jesús, van a entrar lobos rapaces que no van a tener perdón por el rebaño. Entonces, una manera correcta de distinguir la verdad de la mentira es saber cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Nosotros los creyentes estamos obligados a verificar la verdad. Esto está escrito en la Biblia. Lo que está hablando esta persona está escrito en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no dormimos, va a venir el enemigo a sembrar mentira, a sembrar engaño. Y en la cara nos pueden predicar el engaño. Bendito sea el nombre de Dios. Estas son las cosas que debemos saber. Bendito sea el Señor. Así que hay que verificar quién nos está predicando la verdad. No perdemos nada, hermano. A veces nos hemos estado, podemos tener una conducta negativa, hermanos. Muchas veces el predicador menciona un versículo. Usted y yo debemos correr a buscarlo si aquello está ahí, si está en la verdad y si está dando una interpretación correcta. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros somos responsables de verificar la verdad. La Biblia habla de ciertos hombres en la Escritura que ellos oían a Pablo predicar, pero después ellos con diligencia, dice la Escritura, iban a verificar si todas las palabras que Pablo hablaba eran ciertas. Y a veces ese detalle nos hace falta hoy a nosotros. Nosotros nos dan versiones nuevas y nosotros no nos preocupamos. La gente nos mete, hermanos, cualquier cosa, cuando nosotros debemos saber qué dice la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos? Al final de las cosas es que la sana doctrina, hermanos, es la vida del hombre. La palabra de Dios se convierte en la vida del hombre. Bendito sea el nombre de Dios. Pablo se lo dijo a Timoteo, capítulo 4, 16 de la primera carta. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, tener cuidado de la sana doctrina, persistir en la doctrina, porque eso va a salvar a la persona que predica y a los que están oyendo. ¿Qué quiere decir entonces si yo no tengo cuidado de lo que predico o no tengo cuidado de la doctrina? La gente y yo vamos a persistir en aquello que yo enseño, y eso me va a perder a mí y va a perder al que está oyendo. Es una gran responsabilidad. Pero si la persona le dice, pero Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, o sea, no vayas a dañar este asunto. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tienes que cuidarte de no mezclar, de no torcer.
persistir en la verdad, en otras palabras, porque si lo haces vas a salvarte tú y se salvarán todos los que te van a escuchar. Bendito sea el nombre de Dios. La falsa doctrina, por lo contrario, lo que hace es destruir, no salva, destruye. Porque como dice la palabra de Dios, los hombres entran encubiertamente, ¿verdad? Los que desde antes dice que ya han sido destinados para una condenación, que son hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice Judas 1:4. O sea que van a haber hombres, hermanos, que no se van a tentar. Para hermanos amados, porque ya están destinados. O sea, hay hombres que ya están destinados para condenación. Ahí lo dice la palabra de Dios. Destinados para ser condenados, porque son impíos y porque son los que tuercen, dice la Escritura, convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea, esta gente que le mete libertad a sus congregaciones, donde no le estorban nada a la gente, donde no le predican sobre el pecado, sobre su conducta, sobre su manera de comportarse para agradar a Dios. Entonces dice que esta gente niega al Dios soberano, al Señor Jesucristo. Cambian el mensaje de la gracia de Dios y permiten que la gente ande en caminos pecaminosos. Condenan, hermanos amados, la verdad y le dan libertad a la mentira. Es casi como predicar otro evangelio, es torcer la doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Porque aún la palabra de Dios dice que no hay otro evangelio. Pablo le dice eso a los hermanos de los Gálatas, que esta gente va a caer en una maldición terrible. ¿Por qué? Porque los Gálatas en cierto momento le dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, le dijo Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún, le dice, nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué quiere decir eso? Que esta gente tergiversan la gracia de Cristo, tergiversan la palabra y permiten que la gente viva un evangelio libre, de que no tienen ninguna cosa que les recaiga. Pero dice Pablo, estos vienen a ustedes a anunciar un evangelio diferente. No que haya, pero ellos anuncian algo diverso, o sea, lo cambian. Por lo tanto, le dice sea anatema, y esa palabra quiere decir sea maldito. Va a caer en maldición la persona. Por eso la responsabilidad del predicador, del que lleva la palabra de Dios, tiene un compromiso delicado, serio, de entregar la palabra tal cual está. Bendito sea el Señor. Y esto, hermano, es lo que ha hecho Satanás, usando a un montón de apóstoles falsos, predicadores falsos, pastores falsos, hablando una cantidad de locuras que no están en la Escritura, cambiando la verdad de Cristo por el libertinaje, hermanos, de la gente. Porque usted ve ahora iglesias evangélicas que adentro parece que es el mundo el que está adentro. Bendito sea el nombre de Dios, porque no han habido hombres que se paren en la brecha para predicar la verdad. Entonces la gente lo que ha oído es un evangelio diverso, en donde la gracia ha sido sustituida por meter el libertinaje. No es malo pintarse, no es malo vestirse como el mundo, no es malo hacer nada, porque al final, dicen ellos, Dios lo que mira es el corazón. Pero bíblicamente eso no es cierto, porque la Biblia dice que el día que Cristo venga, quiere hallar irreprensible a los hombres, irreprensibles en todos los aspectos, incluyendo el cuerpo, que no tenga nada de qué reprender el Señor. Pero ¿qué pasa? Estas cosas
estas cosas, hermanos, muchas veces nosotros no las entendemos porque no hay quien las diga tan de frente. Bendito sea el nombre de Dios. La reprensión que el Señor dice es que Él quiere hallarnos irreprensibles en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Irreprensibles, hermanos. O sea, que no merece que Dios nos reprenda. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios va a reprender a mucha gente por su proceder. El mismo Dios de paz, dice ese versículo. Esto está en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:22. Primero nos manda a decir: absténganse de toda especie de mal. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Santifíquese por completo, algo entero. Bendito sea el nombre de Dios. Y santificarse es apartarse para Dios. Y dice: y todo vuestro espíritu, todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga el Señor Jesucristo, va a reprender muchas cosas. Pero dice, a la iglesia le dice: porque no caminas de tal manera que cuando Cristo venga te encuentre irreprensible, o sea, no tenga nada por qué reprenderte. Pero mucha gente será reprendida por su conducta. Bendito sea el nombre de Dios, porque no oyeron o no hicieron caso de la sana doctrina. Tendrá mucho el Señor que reclamarle, y entonces el hombre se dará cuenta que le predicaron un evangelio torcido, engañoso. Bendito sea el nombre de Dios. Y el Señor le dará el pago tanto a aquellos que engañaron como a aquellos que se dejaron engañar. ¿Por qué? Porque los creyentes tenemos raciocinio, tenemos responsabilidad de nosotros leer la Escritura para saber si la persona nos está hablando la verdad. La sana doctrina no es mala, no destruye. Le voy a poner un ejemplo. Lo sano con lo que es dañino. En el área de los alimentos, nosotros sabemos, hermanos, de antemano, que hay una lista de alimentos que son sanos y hay una lista de alimentos que son prohibidos porque tienen muchos nutrientes dañinos. Bendito sea el nombre de Dios. Y los doctores se lo dicen a uno cuando va al médico: coma saludable, le dicen. Le está diciendo: coma o aliméntese con alimentos que le van a dar los nutrientes que su cuerpo necesita, que le van a ayudar a que usted tenga una vida sana. Así le dicen los doctores a uno. Bendito sea el nombre de Dios. Pero venimos nosotros muchas veces desobediente a esa verdad y nos metemos comida dañina, comida chatarra, comida mala. Bendito sea el nombre de Dios. Y no nos sentimos culpables. Algo así parece que también el evangelio está llegando a estos ámbitos. En vez de la gente alimentarse de la verdad, que la verdad es lo que está escrito en la Biblia, que es lo sano, lo saludable, que es esa palabra que va a hacer que la persona crezca, que la persona se oiga la verdad y se salve, como dice al principio. Le gusta alimentarse de doctrinas engañosas que le alimentan el ego del hombre, la conducta del hombre. Por eso es que los creyentes andan libres, mire, ve, haciendo lo que les da la gana, pensando que están haciendo bien, porque han tenido enfrente de ellos personas que torcieron las Sagradas Escrituras. Como dice la palabra, gente que no tuvo piedad, gente que no le importó perturbarlos o pervertir el evangelio para pervertirlos a ellos. Gente, como dice la Escritura, que convirtieron en libertinaje la gracia de Dios. Y esta gente se la verá en aquel día con el Dios del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. La sana doctrina no es mala. Y son las enseñanzas verdaderas las que están escritas en la Biblia. Ahí hay reprensiones, sí. Hay exhortaciones, sí.
Hay palabras que hieren, Jesús lo dijo, Juan 6, del 60 en adelante. Los discípulos se le iban a Jesús porque lo que él predicaba era duro. Y le dijeron, Señor, le dijeron los discípulos a Cristo, la gente se te está yendo. ¿Por qué? Porque dura es tu palabra. Oh, sí, la palabra tiene dureza, sí, pero tiene sanidad. El hombre tiene que aprender a oír la verdad aunque sea dura. Las personas tienen que oír la verdad aunque ofenda. Jesús lo dijo, os ofende a vosotros también, porque trae ofensa. Pero ¿a quién le trae ofensa? Al que está cometiendo pecado. Y Dios lo que quiere es salvarlo, quiere quitar el pecado para limpiar esa parte y poder que la persona siga adelante. Pero cuando se le corrige al hombre, prefiere donde le dicen que todo lo que hace es correcto, que no hay problema en eso, y la gente se adormece. Llega el enemigo, les mete la cizaña y ni cuenta se dan. Les meten un evangelio torcido y ni cuenta se dan. Bendito sea el nombre de Dios. Pero que el Señor reprenda al enemigo. Nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos que permanecer vivos, hermanos, en el Señor, orando para que el engaño y la mentira no se introduzca en nuestras vidas. Tenemos que vivir nosotros estudiando la Escritura para darnos cuenta qué es lo que dice ella por nuestra propia cuenta. La sana doctrina no destruye, al contrario, debe animar a los creyentes. Eso dice el Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, los que aman la Biblia, los que aman la Escritura, tienen paz y no hay tropiezo en ellos, dice la Escritura. No va a tropezar el que ama la palabra de Dios. Y no va a vivir en guerra, no va a vivir incómodo. No, mucha paz, dice la Biblia, tendrá. Nosotros debemos pedir a Dios que nos dé entendimiento conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios, que es sana, bendito sea el nombre del Señor, es una palabra no solo sana, no solo que traerá paz, sino que también nos trae buenas nuevas para hacer el bien. Bendito sea el nombre de Dios. Eso dice el libro de Isaías, que dice que son hermosos, son sobre los montes, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: a Sión tu Dios reina. El profeta estaba hablando acerca de los que iban a esparcir la palabra de Dios. Le iban a llevar alegres, que le iban a dar alegría al hombre, anunciando la paz, trayéndole nuevas del bien, dice la Escritura. El evangelio no es complejo, el evangelio es una bendición. Por lo tanto, todo predicador, todo el que enseña, todo el que predica, debe mantenerse fiel a la palabra, retener la palabra, enseñar la palabra, exhortar con la palabra, enseñar, convencer a los que se contradicen, dice la Escritura. Esto se lo dijo a Tito, bendito sea el nombre del Señor, el apóstol Pablo: retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, le dijo, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Usted qué cree que hay gente que no contradice la Biblia? Muchos saldrán en el camino, pero nosotros, dice, tenemos que convencer a los que están en error. Tenemos que retener las palabras fieles, enseñarlas, exhortar con ello, pero hacerlo con sana enseñanza o con sana doctrina. Así que, ¿cuál es el deber de nosotros los que predicamos, hermanos? No traspasar los linderos que están escritos en la Escritura. No traspases los linderos que pusieron tus padres. ¿Quiénes? Los que escribieron las Escrituras, los que vivieron estos sucesos que están en la Biblia. Proverbios 22:28 dice eso: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. O sea, no cambies, quiere decir. Si podemos aplicar esto a la Biblia, la lección que nos queda a nosotros es que debemos preservar intacta la Escritura, que nunca nos debemos alejar, como le dijo Pablo a la iglesia de Corintio:
no se alejen de la sincera fidelidad a Cristo. Seanle fieles a Cristo, sean sinceros y no se alejen. ¿Por qué? Porque en ese versículo de 2 de Corintios 11:3 le dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Quién cree que se encarga de engañar a la gente usando a predicadores de la falsa doctrina, de los engañadores, los que engañan, los que tuercen? Dice: la serpiente con su astucia. Así como engañó a Eva, así también corre usted y yo el peligro de que sean engañados nuestros sentidos también. Y que una vez que oigamos la mentira, dice, se extravíe la persona de la sincera fidelidad a Cristo. Pero eso es algo que nosotros podemos evitar si nosotros nos concentramos en la palabra del Señor. ¿Se da cuenta cuán importante es la sana doctrina? Es demasiado importante. Debemos amar la palabra de Dios. Debemos ser fuertes para recibir la palabra de Dios. ¿Que hay palabra dura? Sí, algunas veces sí. ¿Quién la siente dura? El que está obrando mal, el que está en pecado, el que está fallando. Siente dura la palabra. El que es corregido y exhortado en alguna área que todavía le falta mejorar o crecer, también se siente aludido cuando la palabra de Dios llega. Pero quédese tranquilo, la Biblia dice que este Dios de nosotros nos hiere con su palabra, pero también nos cura. Si dice la Biblia que si Él nos hiere, también nos venda. O sea que en la misma palabra, así como el Señor nos hiere, también lleva la curación. Bendito sea el nombre de Dios. Pero a nosotros nos ha dado una gran responsabilidad el Señor de no traspasar los linderos que ya están, los límites de la Biblia que ya están establecidos. No podemos, hermanos, como predicadores no podemos. Cuidarnos, hermanos, de que el engaño no llegue a nuestra vida, que no seamos engañados de nuestros sentidos espirituales y que de ninguna manera permitamos ser extraviados de Cristo, de la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Una palabra, hermanos, tremenda que hay en esta enseñanza de la sana doctrina. Un deber enorme para cada predicador, para cada pastor de su iglesia, vigilar ardientemente qué es lo que están predicando los predicadores que ellos tienen. Vigilar de cerca, hermanos, que no se introduzca el engaño, que no se introduzca el libertinaje dentro de las iglesias, porque toda esta gente tendrá un problema muy grande delante de Dios. Yo quiero dejar esta enseñanza aquí, dando gracias a Dios esta mañana. Orando, hermanos, al Señor por todo esto, que ayude el Señor a tanta gente. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque el engaño ha llegado a miles de iglesias hoy. Pregúntese por qué hay iglesias que pareciera que el mundo está adentro. Pregúntese por qué hay cristianos que no parecen cristianos, porque no hacen diferencia del mundo. Es lo que están comiendo, es las enseñanzas que le dan, es lo que reciben. Porque hoy hemos aprendido que la gente se comportará de acuerdo a lo que está comiendo. Bendito sea el nombre, de acuerdo a lo que recibe. Tenga mucho cuidado. Bendito sea el nombre de Dios, de lo que usted entiende de la Biblia o de cómo se la están predicando. Bendito sea el nombre del Señor. Así que yo le insto a que seamos vigilantes, oremos por los predicadores, es lo mínimo que podemos hacer por ellos. Señor, dirige a estas personas que nos predican tu palabra para que nos hablen la verdad. Ore por los pastores, ore por los evangelistas que andan ahí para llevar el mensaje de salvación, que si ellos hablan la verdad, entonces, ¿verdad? Vale la pena, hermanos, que uno ore por ellos, pero por estos perversos, hermanos, estos ya tienen su juicio, dice la Escritura. Mire cuánta iglesia, hermanos, está dañada, cuánta gente, son mucho más de aquellos que están defendiendo la verdad. Por eso le pido en el nombre del Señor, vigile su vida espiritual, no se descuide, hombre, y oremos al Señor para que el Señor nos siga ayudando a nosotros.
Padre y buen Dios que está en los cielos, damos gracias en esta mañana por esta bella oportunidad que nos concede de poder hablar de su palabra. Yo sé que lo que he dicho hoy es algo tremendo, Señor, pero es una verdad. Nosotros amparamos esta verdad en sus manos para que esta verdad corra, alguna voz escuche. Aquellos que están siendo engañados salgan del engaño, Señor, que puedan ellos retribuir su conducta a algo mejor, bendito Dios, que entiendan, oh Dios mío, que esto es un compromiso que se debe al Dios del cielo, a su palabra, que nosotros no podemos jugar con ella. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros sabemos que su palabra nos dice que está usted al mando de todo esto, Señor, a la orden de aquellos que quieren hablar la verdad, para sostenerlos, para ayudarlos, para respaldar la verdad, oh Dios mío, que es la que tiene que salir. Pero aquellos perversos, Señor, que se encargan de engañar a la gente, juicio tienen sobre ellos, bendito Dios. Bendiga, Señor, el corazón de la iglesia, pastores, ministros, maestros, evangelistas, predicadores de Dios. Padre Santo, respáldelos, ayúdelos, sosténgalos en los días difíciles, cuando vengan los desiertos, los ataques, bendito Dios, cuando venga, Señor amado, el enemigo a querer seducir sus corazones, reprenda la obra del devorador. En el nombre de Jesucristo, ayude a la iglesia suya, a la de Cristo, a la que está, oh Dios mío, como remanente, esperándole, amando su verdad, esperando, Señor amado, su venida. Le pedimos que nos ayude a seguir adelante en medio de este mundo perverso, aún en medio de un evangelio engañoso. Manténganos libres, Señor, de todo eso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo estamos pidiendo. Bendiga nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos, amados hermanos, a dejar un canto, bendito sea el nombre de Dios, que se titula La historia de Cristo. Siempre que leo la historia de Cristo, me pongo a pensar con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar a sus ojos, sus manos, sentir. Yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, bien juntito a mí. Mirar sus ojos serenos y tiernos, oh, qué dicha tan grande sería para mí. Oh, quisiera saber cómo era su rostro, aunque yo creo que era muy lindo, inspiraba fe y también confianza, y daba a todos la paz y el amor. Y al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen es el Señor, mi alma no acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo en un Cristo vencido, lleno de amarguras, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero verle cara a cara, así es mi esperanza y también mi fe. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús tal como es. Oh, aleluya.
sí Señor, verle cara a cara, así es mi esperanza y también mi fe. Tal como es.